Vamos a estudiar la lección número 6 titulada El enemigo interno. Es la lección de escuela sabática del folleto que corresponde al cuarto trimestre del año 2025. En esta ocasión vamos a estudiar una historia bíblica que nos enseña algunas cosas interesantes. Estamos estudiando el libro de Josué y estamos mirando en nuestro estudio las experiencias que tuvo el pueblo de Israel cuando entraron a la entrada de Canaán y cuando entraron a Canaán para conquistarla. El pueblo de Israel había tenido experiencias eh, favorables porque se había puesto en las manos de Dios y Dios estaba obrando en favor de ellos y así pues Dios hizo que Israel tuviera la victoria cuando se enfrentaron a Jericó. Dios guió todas las cosas e Israel tuvo la victoria. Dios estaba al frente y con Dios al frente ellos fueron victoriosos. Pero Dios tenía un pacto con Israel. Dios había hecho del pueblo de Israel una nación y en ese pacto que Dios había hecho con los israelitas, Dios iba a ser su Dios, los iba a reconocer como su pueblo, iba a ser Dios de Israel, personas que los representarían ante el mundo. El pueblo de Israel que iba a ser un pueblo de reyes y sacerdotes, porque ellos representaban a Dios y Dios le iba a dar poder. Ellos tenían que obedecer a Dios. La desobediencia a Dios rompe el pacto. Cuando Israel seguía al pecado o desobedecía a Dios en alguna manera, cuando desobedecían a Dios, estaban rompiendo el pacto. Después de la experiencia de la victoria, los israelitas confiaron en Dios. Antes ellos confiaban en Dios, pero después de la victoria confiaron en Dios. Hemos estudiado también lo que tiene que ver con la relación de Dios de Israel y de Rahab y cómo ella hizo un pacto con Dios y salvó a su familia, la salvó de la destrucción. Hemos estudiado también los gabaonitas que reconocieron a Dios, se entregaron a Dios y aunque lo hicieron de una manera no correcta, hicieron el pacto de Dios y se mantuvieron fieles a Dios. Ahora, eh, tenía delante de ellos, Israel tenía delante una ciudad pequeña, pocos habitantes. No era la más fuerte, era de las más débiles que podían enfrentar. Y ante una prueba, pues tan sencilla, el pueblo de Israel vio cómo era Ai y dijeron no es necesario que se moleste a todo el pueblo, escojan algunos cuantos del pueblo y vayan y enfréntense con Ai porque la victoria está asegurada. Y aquí podemos mirar ya en esta lección que estamos estudiando donde se habla del enemigo interno, que cuando un hijo de Dios va a enfrentar la batalla
contra el pecado, la batalla contra el mal, no hay enemigo pequeño. El pecado, por sencillo que parezca, por chiquito que parezca, el pecado siempre es un enemigo peligroso porque el pecado tiene que ver con la violación de la ley de Dios. Y la violación de la ley de Dios tiene que ver también con la separación de Dios y con la muerte. Delante tenía Israel un enemigo pequeño, lo subestimaron, pero también hay otra cosa que desde el inicio debemos tener presente en esta lección. Muchas veces los enemigos más grandes con los que tiene que enfrentarse el pueblo de Dios no son los desafíos poderosos, no son las cuestiones difíciles. Con respecto a la conquista de Canaán, no es la capacidad de los cananeos de enfrentarse con los israelitas y lo difícil que pudieran ser los cananeos de conquistar, sino que lo más difícil es cuando el enemigo no está afuera, sino está adentro. Por otra parte, en nuestra lección vamos a encontrar, lo decimos desde aquí, vamos a encontrarlo después, vamos a ver que cuando Dios hace un pacto con su pueblo, ese pacto no está hecho con todas las personas a la misma vez, sino con todas las personas una a una. En Israel, cada israelita representaba al pueblo de Dios. Cada israelita en lo individual, en su fracaso o en su derrota con respecto a su obediencia a Dios, representaba al pueblo en total. Y la victoria del pueblo de Israel era ganada por cada persona que pertenecía al pueblo de Israel. Como hijos de Dios en la tierra, como pueblo de Dios en la tierra, la iglesia de Dios representa a Dios y la iglesia de Dios representa a cada uno de sus miembros. Pero cuando un hijo de Dios deshonra a Dios, hace lo incorrecto, se va detrás del pecado, aparece que la iglesia peca. En el caso de los israelitas, el pecado de una sola persona hacía quedar mal, hacía fracasar a toda la nación. Por eso, en la lucha contra el pecado, aprendemos en estas lecciones que como individuo y como pueblo, nosotros representamos a Dios y debemos de ser fiel a Dios en cada circunstancia de la vida. Lo que encontramos aquí fue que Acán había escuchado, al igual que todos los israelitas, habían escuchado que en Jericó era una ciudad anatema. Anatema significa condenado a la destrucción. O sea, no podían ellos eh, tomar de Jericó ninguna cosa para ellos como individuos. No tenían su trofeo, todo iba a ser destruido. Y lo que no fuera destruido, porque, por ejemplo, como el oro, como la plata, como el bronce, lo que no pudiera ser destruido era consagrado a Dios y a lo que tenía que ver con la obra de Dios en la tierra. En
En la batalla de Jericó sucedió algo que, como sucede con respecto al pecado, casi siempre tiene la misma forma de actuar. El pecado trata de esconderse. Cuando una persona va a pecar, casi siempre se esconde porque el pecado produce separación. Cuando Adán y Eva pecaron, el resultado fue que ellos se escondieron de Dios. Pecaron, violaron la ley de Dios, desobedecieron a Dios y enseguida se separaron de Dios y se escondían de Dios. Acán tuvo una experiencia con algo que él vio, pecó porque desobedeció a Dios. Nada de, de lo que había en Jericó debía tocarse, pero Acán codició y pecó. Lo hizo escondido y en una similitud con lo que pasó cuando Eva fue engañada por Satanás. Ella a la vez se convirtió en instrumento de Satanás y ella fue y se presentó delante de Adán y lo sedujo. Adán no fue engañado, pero por amor a Eva pecó contra Dios. Acán, él vio algo que le gustó y eso que él vio, le gustó y quiso, lo agarró y lo llevó a su familia, porque en su tienda, con su familia, ellos vieron y sabían lo que Acán había hecho. Pero el pecado de Adán, perdón, de Acán, el pecado de Acán hizo daño a Israel. Vamos a verlo en la lección que estamos estudiando. Y Acán y su familia se confabularon y guardaron el secreto y estaban en rebeldía contra Dios. Y eso produjo un efecto en cuanto a lo que estaba haciendo Dios con Israel, conquistando a Canaán para que el territorio de Canaán dejara de ser un lugar donde se practicaban los pecados más terribles, donde se seguía a todo lo que es completamente en contra de Dios. Se iba a convertir en el lugar donde estaría el pueblo de Dios y donde las personas, las demás naciones, en vez de encontrar pecado y seguir pecado, encontraban a Dios, seguían a Dios y podían alcanzar la salvación. En la lucha entre el bien y el mal, Satanás actuó en Acán y en la caída de Acán y de su familia que se confabuló con él, trajo menoscabo, trajo dificultad a la iglesia de Dios, al pueblo de Israel, y entonces ellos fueron derrotados en la batalla. Pero vamos a mirar estas cosas que estamos diciendo, vamos a mirarlas poco a poco al paso de lo que la lección está enseñando. En Jueces capítulo 7, capítulo 8, estamos nosotros analizando lo que en Jueces enseña y la lección está basada en esta historia que tiene que ver con Acán. Eh, Israel va a la batalla y cuando ellos van a la batalla fueron menospreciando a, a Ai porque era pequeña, no prepararon todas las condiciones, no siguieron la instrucción que Dios les estaba dando, porque era Dios quien los estaba guiando. Ellos vieron que era tan fácil las cosas y se presentan en batalla, pero fueron derrotados. Los de Ai los mataron, mataron a los israelitas, prevalecieron
en la batalla. La pregunta es, porque Israel estaba victorioso, Dios estaba obrando con ellos. ¿Qué pasaba entonces? ¿Qué fue lo que causó la derrota en Ai? Para la derrota de Ai hubo dos causas principales. Una causa principal, fue el pecado de Adán, de Acán. Fue el pecado de Acán. La otra fue que ellos no se pusieron en las manos de Dios como debían haberse puesto porque se sentían superiores. Entonces el pecado de Adán más la confianza propia, la falta de consulta de Dios, la falta de dejarse dirigir por Dios completamente, eso trajo la derrota de Israel y el menosprecio contra Dios. Volvemos al análisis que estamos haciendo desde un principio, porque en estas historias de la Biblia nosotros encontramos que ellas nos ayudan en el momento en que nosotros estamos viviendo, porque las cosas que están escritas en la Biblia son para nuestra enseñanza, son para nuestra instrucción, para hacer que nosotros seamos hijos fieles de Dios. Nosotros también en la lucha contra el mal no debemos menospreciar al pecado, como ya hemos dicho, y debemos siempre de estar puestos en las manos de Dios. El pecado de Acán primero hizo que traspasara el pacto. Dios había hecho un pacto, una alianza con Israel. Acán menospreció, traspasó el pacto de Dios que había hecho Israel con Dios. Transgredió la palabra de Dios porque violó la palabra de Dios, no le hizo caso. Vio algo que le gustó y eso que le gustó, pues lo llevó a tomar lo que no debía de tomar, lo llevó a robar porque eso no le pertenecía, porque estaba dado a la destrucción y lo llevó a engañar porque no dijo su pecado sabiendo que estaba haciendo mal y a esconder lo que estaba haciendo como si de Dios se pudiera esconder. De esta manera, el pacto individual que rompió Acán afectó al pueblo de Israel y cuando Israel se enfrenta con la derrota, Dios le enseña a, a Josué que Israel había pecado. Israel no era todo el pueblo, Acán no era todo el pueblo, pero cuando el pecado entra dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Dios es afectado y el ser humano llega a ser, por causa del pecado, alguien que pierde la inteligencia, a- pierde razonamiento, porque el pecado ciega, desobedecer la ley de Dios ciega, eh, dejar de obedecer a Dios, que es pecado, que nos lleva separando de Dios, ciega, ciega al hombre y no sabe lo que está haciendo, ni se da cuenta de lo que está haciendo. Voy a explicar. Después de haber visto la obra de Dios haciéndose, lo que Dios hacía desde Egipto, sacando al pueblo de Israel de Egipto, lo que Dios había hecho, acá había visto cómo Dios había dividido el río Jordán, había visto la obra maravillosa de Dios conduciendo y guiando a su pueblo, haciendo milagros en favor de su pueblo,
¿cómo él iba a pensar que iba a hacer algo que iba a quedar en secreto? Lo que él estaba haciendo para pecar contra Dios, no se daba cuenta lo que estaba haciendo. También el pecado ciega hoy en día y en cualquier momento. El pecado ciega y el Hijo de Dios o la persona pecadora llega a perder tanto el razonamiento que puede pensar o llega a pensar que nunca tendrá que enfrentar las consecuencias del pecado. El pecado siempre trae consecuencias y las consecuencias del pecado siempre son para mal, siempre son para dañar. Eh, no se puede esconder uno ni de la justicia de Dios, ni del poder de Dios. No se puede uno escapar de la consecuencia de lo que el pecado eh, puede hacer y de las consecuencias que el pecado va a hacer en nosotros. Pero Dios actuó en este caso de Acán, según la historia que hemos estudiado, de una manera que Acán vio dos cosas. Vio que tuvo tiempo de haberse arrepentido y vio que por mucho que se esforzaba, no podía esconderse, que es lo mismo que estamos nosotros señalando, haciendo la comparación, tomando la enseñanza de la historia de Acán con el tiempo en que nosotros vivimos actualmente. Vamos a analizar primeramente este aspecto. Acán había visto en Jericó el manto babilónico, había visto el metal que le llamó la atención, eh, metal precioso, entonces él lo roba porque estaba destinado a la destrucción y el metal era para, Dios lo había destinado para el santuario, pero él lo trae a su casa. Su familia lo ve porque lo esconde en su propia tienda, lo entierran como si al enterrarlo, que puede ocultarlo de la vista de los demás, pueda ocultarlo de la vista de Dios. Y como que Dios no actuó inmediatamente descubriendo el pecado, dio tiempo para que Acán pudiera pensar en lo que estaba haciendo y se pudiera arrepentir. Así también Dios hace con la persona cuando peca. El pecado no se puede esconder, pero el resultado del pecado no llega inmediatamente. Hay un tiempo y en ese tiempo Dios está dando la oportunidad, está dando la gracia a su Hijo para que se dé cuenta y se pueda arrepentir. Pero Acán y su familia, ellos se unieron en el pecado, escondieron el pecado y si Dios no lo hubiera descubierto, nunca se hubiera sabido. Pero llegó el momento que el pecado trajo la consecuencia. La consecuencia fue que Acán perturbó a Israel. Israel fue derrotado porque dejó de ser el pueblo de Dios fiel, que únicamente puesto en las manos de Dios podían conquistar a Canaán. Y Dios y su pueblo trabajaban juntos. Pero Acán guardó silencio. Después que Israel es derrotado, entonces Dios llama a Josué y llama a Israel. Y en Israel Dios saca a relucir quién fue el que pecó.
¿Cómo Dios lo hizo? Dando el tiempo para que Acán pudiera arrepentirse y no verse obligado a confesar su pecado, sino al ver las consecuencias del pecado, él se arrepintiera. Pero Dios llama a las tribus y escoge una tribu. La tribu que escoge, la tribu de Acán. Después que escoge una tribu, toda la tribu no fue la que pecó, es una persona de la tribu, pero las tribus estaban divididas en familias. Entonces, de las tribus, de las familias que componían la tribu, Dios escoge la familia a la cual Acán pertenecía. Y Acán miraba que escoge su tribu, que escoge su familia, que Dios le está dando la oportunidad, pero él no confiesa. Su familia no confiesa, no se arrepiente. Entonces Dios toma las personas de la familia y sale la familia de acá. Ya cerca, Dios está llevándolo cerca donde Él está, pero sigue manteniéndose, escondiendo su pecado, perdiendo el razonamiento porque se ve cómo Dios lo está llevando hasta que dentro de la familia, dentro de los individuos, sale Acán como la persona que pecó y perturbó a Israel. De esta manera, el pecado hace con todos los pecadores. Esta historia de Acán representa al pueblo de Dios en todas las épocas y mayormente en esta época en que nosotros estamos viviendo. Una persona, cualquiera de los hijos de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios, pero nosotros no siempre estamos a la vista pública. Todo lo que nosotros hacemos no lo hacemos a la vista pública. Satanás a veces en su forma de actuar hace de tal manera que nos hace creer que estamos escondidos y que nadie nos ve. Pensando en un pecado cualquiera, pensando en el que roba, tiene acceso al dinero, puede ser dinero de la iglesia, puede ser estafar a una persona, puede ser robar a alguna persona, valerse de alguna estratagema para apropiarse de algo que queremos pero que no es nuestro. Creemos que nadie nos ve, pero toda obra que uno hace queda anotada en los libros del cielo, en los libros de memoria. Todo lo que uno hace en la vida queda anotado. Y cuando uno no se arrepiente, el pecado cobra eh, su parte. Por ejemplo, pecados que se ven dentro del pueblo de Dios y se ven dentro de la humanidad, el adulterio. El adulterio es un mandamiento de la ley de Dios. No cometas adulterio. Pero un hombre y una mujer pueden estar casados o puede estar casado uno y el otro no y pueden practicar adulterio. Y cuando adulteran, no solamente está pecando uno, no solamente está dañando a la familia, está dañando a la iglesia de Dios. Y así con la codicia, cuando se deshonra al padre o a la madre, cuando se dice mentira, el pecado siempre sale a relucir y el pecado de Acán salió a relucir. Y de pronto él se encuentra que cuando saca al individuo, le saca, lo señala directamente a él. Hasta ahí pudo haber dicho, tengo la esperanza de escaparme, pero ya se ve descubierto
Y entonces cuando se ve descubierto, el juez que él tiene delante, el líder de Israel, es Josué. Josué era un líder de acuerdo con la voluntad de Dios. Era un líder que amaba a su pueblo, que cuidaba a su pueblo, protegía a su pueblo y tenía una comunicación correcta entre Dios y su pueblo, porque Josué recibía la orden de Dios y así como Moisés la daba al pueblo. No fue que Acán peca porque Josué actuaba en una manera incorrecta. Por eso cuando Josué le dice a Acán, hijo mío, di lo que hiciste, lo trata con cariño, di lo que hiciste. Así en la lucha contra el pecado, en nuestra lucha contra el mal, Dios también hace lo mismo. Jesús nuestro Salvador dio su vida por nosotros, nos ama y su Espíritu Santo está continuamente señalándonos qué cosa es pecado, señalándonos que es juicio de Dios, señalándonos también la justicia de Dios, tocando nuestro corazón para que haya armonía entre nosotros y Dios. Dios no es el culpable del pecado que el ser humano comete. Los seres humanos cometemos pecado cuando de alguna manera miramos más a la cosa que codiciamos que a Dios, que es el que nos da todas las cosas. Y voy a terminar esta parte de la lección haciendo aquí una comparación en lo que hemos estado estudiando en la historia esta de Ai y la derrota de Ai y la codicia de Acán. Al principio, cuando Dios había creado a Adán y Eva y les había dado un hogar hermoso, el jardín del Edén, donde ellos tenían todas las cosas, Dios los pone a prueba y les advirtió que estaban puestos a prueba y les dice, todo lo que hay aquí es de ustedes, pero ese árbol no lo coman. Ese no pueden comerlo. Si lo comen van a quedar condenados a muerte. Pero cuando la serpiente, porque lo que Eva vio fue una serpiente, ella no vio un ser glorioso allí, ella vio simplemente a una serpiente que comía una fruta y hablaba con ella. Y ella vio a la serpiente y trató de defender a Dios, pero entró en conflicto, en batalla con la serpiente, con la supuesta idea de aclarar lo que Dios había hecho. Pero con el pecado y con el diablo no se puede parlamentar, no se puede hablar porque siempre va a llevar a mal, porque lo que busca el diablo es el engaño, hacer que lo malo se vea como bueno. Y así, cuando Eva mira a esa fruta, la vio como un árbol codiciable, lo vio como un árbol bueno, sabroso para comer. Y cuando la serpiente, Satanás, le dice que va a ser como Dios, que va a estar en el lugar de Dios, pues se decide y cae engañada por el pecado. En el caso de Acán fue lo mismo. Vio lo que Dios había prohibido. Dios les había dado la victoria. Les estaba dando todo el territorio de Canaán. Les estaba dando un lugar donde ellos tendrían sus propias riquezas, su propia casa, tenían todas las cosas que ellos iban a alcanzar, todas las victorias de Dios y al final iban a tener eh, no solamente el privilegio de ser el pueblo de Dios, sino de estar con Dios para siempre en su reino. Pero también Acán miró
lo que no tenía que mirar. Vio el manto babilónico, vio el oro, vio la plata, y lo que vio fue tan bueno, como lo vamos a ver más adelante, cuando acá dice un manto babilónico muy bueno, muy codiciable. El pecado ciega, y cuando el pecado ciega, lleva al individuo a engrandecer el pecado, sin importarle la deshonra de Dios y la deshonra del pueblo de Dios. Lección para nosotros hoy es que nosotros no nos dejemos engañar. Primero, no entremos en discusión con el diablo. No entremos en argumentación con la mentira. No hay que saber la mentira para saber lo que es la verdad. Lo que hay que saber y ahondar es en la verdad. La mentira, todo lo que no esté de acuerdo con la verdad. Cuando alguien está enseñando una doctrina, una enseñanza que nos parece bonita, que nos parece buena, ay, qué cosa más interesante, pero está en contra de lo que la palabra de Dios dice. No hay que ahondar en las cosas malas. Uno no debe buscar la esquina mala, sino lo bueno, lo correcto, porque lo malo nos puede llevar a que nosotros engrandezcamos lo malo a nuestra opinión y que sea más fácil que caigamos en pecado. Cuando uno cae en pecado, deshonra a Dios y hace daño a Dios y hace daño a la iglesia, al pueblo de Dios. Nuestra sabiduría es en poner nuestros ojos en Dios, poner nuestra mente en Dios y nuestro corazón, amar a Dios. Y entonces, al amar a Dios sobre todo, nuestra relación vertical con Dios, y al amar a nuestros semejantes como a nosotros mismos, estaremos en una posición segura y la victoria será segura. Llegamos hasta aquí con esta lección. Continuaremos en lo que resta de la lección en la próxima grabación.